Hola, ¿cómo están? Linda semana, espero que anden bien, que se sientan felices, que estén disfrutando de su vida, que estén disfrutando de la capacitación, que sigan capitalizando en ustedes, que eso es genial, que sigan conociéndose. En el día de hoy vamos a hablar de una herramienta que es súper valiosa, que es el perdón, y además de eso vamos a estar trabajando sobre las máscaras que ponemos como mecanismos de defensa, tema más que interesante y que seguramente nos va a hacer seguir reflexionando y encontrándonos en un montón de mecanismos. Bueno, en principio, para hablar del perdón, vamos a, como yo les decía recién, a entenderlo como una herramienta que nos va a permitir encontrar la paz interior, nada más y nada menos, ¿sí? Hay dos maneras, a grosso modo de decirlo, de perdonar. Una manera que es la de decir, listo, te perdono, ya pasó, pero yo no me olvido, ¿sí? Que sería como la manera desde el ego de perdonar. La segunda manera, que es por la que nosotros vamos a trabajar, como siempre, sí, es para entender que cuando yo te perdono, en realidad me estoy perdonando a mí misma, ¿sí? En el perdón te libero y me libero, ¿sí? En el verdadero perdón, en el genuino perdón, en el perdón que es desde el corazón, ¿sí? Quiere decir, como yo les decía, ¿sí? Que no hay nada más importante para obtener paz interior que entender que nunca hay un otro que me está haciendo algo malo, ¿sí? Sino que eh, en realidad es una herramienta, ¿sí? Para poder seguir conociéndome a mí mismo. Bien, en principio lo que vamos a hacer para poder ordenar toda la información que uno puede tener sobre el perdón es hablar de algunas definiciones de perdón, definiciones que a mí me parecen súper interesantes, como por ejemplo soltar, dejar ir el pasado, ¿sí? O por ejemplo otra, que es dejar de querer que el pasado haya sido distinto. ¿Pensaron alguna vez que algunas cosas que vivieron de su vida, de su historia, de su infancia, tendrían que haber sido distintas, que hubieran querido que fueran de otra manera? Cada vez que ustedes pensaron eso de las situaciones que vivieron, desde chicos, desde adolescentes, desde más jóvenes, hubo una parte ahí que ustedes no pudieron perdonar. Hubo algo en donde quedaron anclados en el pasado, ¿sí? Y si quedaron anclados en el pasado, claramente eso está en el presente de ustedes. Por eso la invitación vía la herramienta del perdón hoy va a ser que ustedes aprendan a soltar anclas de lo que pasó en el pasado, porque lo que pasó en el pasado, lo que pasó, fue lo que tuvo que pasar, porque era parte de lo que ustedes tenían que vivir. Cada situación que uno vive en la vida, sí, es una experiencia que uno vive en un contexto de aprendizaje y de evolución, que si lo podemos ver desde ese lugar, no nos quedaremos anclados ahí, sino que justamente lo que nos va a permitir es liberarnos, ¿sí? Y poder avanzar en nuestra vida y seguir creciendo y seguir haciendo nuestro propio camino de evolución. Cuando uno perdona, se transforma en un adulto emocional. ¿Qué significa ser un adulto emocional? Significa que soy 100% responsable de mi vida y de las cosas que pasan en mi vida. Dejo de querer que las cosas sean distintas, dejo de querer que los demás actúen de una manera distinta a la que actuaron o que piensen de la manera que piensan y empiezo a entender que cada uno está en el lugar que tiene que estar y que es el indicado para cada uno, ¿sí? En principio, perdonar implica rendirse, ¿sí? Rendirse es dejar de luchar o dejar de justificarme de por qué actué como actué o por qué el otro actúa como actúa, dejar de querer sentirme víctima sobre las circunstancias, ¿sí? Y empezar a entender justamente esto que yo estoy repitiendo con intensidad, que lo hago un poco a propósito, ¿sí? Dejar de querer que el otro actúe distinto y que ese actuar distinto tenga que ver con lo que yo haría en esa situación, ¿sí? Porque ahí me pongo en el terreno de juzgar al otro, ¿sí? O de creer desde mi superioridad qué sería lo mejor para esta situación, ¿sí? Luego tengo que buscar un propósito para la situación que estoy viviendo, ¿sí? ¿Cuál fue mi propósito en esta situación? ¿Cuál fue la parte de mí que tengo que hacer
visible en este momento, ¿sí? ¿Qué forma encuentro yo de desvalorizarme que me espeja el otro, ¿sí? Que me refleja el otro? Hay una técnica que a mí me encanta y que me parece valiosísima, que se llama Ho'oponopono, seguro todos lo conocen. Esa técnica está creada por el doctor Len, un doctor en Hawái que trabaja mucho con la sanación de enfermos psiquiátricos, o sea, una historia muy interesante que los invito a conocer, a visitar en diferentes páginas web y demás. Este doctor tuvo la particularidad de haber curado toda una clínica psiquiátrica solamente con leer los legajos de cada uno de los pacientes que asistían a la clínica, ¿sí? Y fue a tal punto el proceso de sanación que se produjo que la clínica tuvo que cerrar porque ya no quedaban pacientes, ¿sí? Y ustedes dicen, Vero, pero ¿cómo hizo Len para curar a todos si lo único que había leído de las historias clínicas de cada uno sin siquiera conocerlos? Bueno, un poco volviendo a lo de la responsabilidad total por lo que sucede en nuestra vida, Len descubre que esos pacientes estaban ahí porque estaban reflejándole cosas de él. Y una de las cosas más importantes cuando uno trabaja en sanación, ¿sí? Es que para que, digamos, él estuviera trabajando con pacientes psiquiátricos, había una responsabilidad en él, porque él, al ser médico, trabajando en psiquiatría, ¿sí? Para poder desempeñar su rol necesitaba, ¿sí? De que haya enfermos psiquiátricos. Entonces empezó a trabajar dentro del mismo, ¿sí? Acerca de la responsabilidad sobre esos cuadros y resultó que pudo sanar a cada uno de estos pacientes, ¿sí? Al punto que la clínica, como yo les decía, cerró. Es decir, claro, o sea, cada uno de ustedes, ¿sí? Que está ahí del otro lado escuchándome, está de alguna manera por mi responsabilidad, porque yo estoy asumiendo que estoy acompañándolos en un proceso, ¿sí? Para que puedan adquirir herramientas para crecer, pero si ustedes no estuvieran ahí, yo no estaría aquí, ¿sí? Y eso es una responsabilidad absolutamente mía. Bueno, el Ho'oponopono utiliza 4 palabras, ¿sí? La técnica se basa en 4 palabras muy sencillas, que son lo siento, te amo, perdón y gracias. Cuando uno dice lo siento es porque asume la responsabilidad sobre lo que está sucediendo. Y cuando uno dice te amo es porque y gracias porque está agradeciendo y amando la situación porque es parte del proceso de aprendizaje. Y el perdón porque justamente lo que está en vos lo estoy generando yo, ¿sí? Entonces le agradezco al otro que me esté reflejando todo lo que me está reflejando, asumo mi responsabilidad en lo que estoy viendo, ¿sí? Y valoro la presencia del otro. Con estas 4 palabras, el doctor Len curó la clínica psiquiátrica y esa técnica la podemos utilizar todos cuando empezamos a ver que, como yo les decía en clases anteriores, que lo que está afuera es un reflejo de lo que hay en mi interior, ¿sí? Entonces, utilizando el lo siento, te amo, perdón, gracias, voy tomando conciencia de cómo me espejo en el otro y en las cosas que me pasan y en mi reflejo. Entonces, con solo mencionar las palabras, estoy asumiendo mi responsabilidad, me estoy transformando en una adulta emocional y eso es genial, es maravilloso y nos permite seguir creciendo y nos permite seguir evolucionando y nos permite darnos cuenta que todos somos uno, porque en definitiva de esto se trata, ¿no? De dejar de creer en la ilusión de la separatividad, de que el otro es el otro y yo soy yo, no, todos somos uno y eso es lo que hace este proceso absolutamente más maravilloso, ¿sí? Que yo me encuentro en el otro reflejada porque todos somos uno. Bien. Eh, no sé si se los dije, no recuerdo, pero por falta de conciencia, ¿sí? Por no estar en el momento, ¿sí? El perdón es un acto de amor propio y es un acto de liberación, ¿sí? Yo me libero y libero al otro. Cosa maravillosa, ¿sí? Sí las hay, ¿sí? El acto de liberarme, de hacerme cargo de mí, de mi responsabilidad sobre las cosas que me suceden, es genial. A ver, lo más importante en esto es que si yo no perdono, me obligo a volver a vivir situaciones similares una y otra vez y cada vez más fuertes, ¿sí? Porque lo que no acepto, ¿sí? Es una manera de resistir adentro mío, ¿sí? Dice Carl Jung, lo que aceptaste transforma, lo que resiste persiste, ¿sí? Eh,
Creo que es el tiempo de dejar de resistirnos de las cosas que nos pasan, ¿sí? Si nos pasan, nos tienen que pasar, son parte de un proceso de aprendizaje, de un proceso de evolución. El perdón es una técnica, el perdón es algo aplicable, ¿sí? No tengo que esperar a que me suceda algo muy grande para aprender a perdonar. Aprender a perdonar es en las cosas más chiquitas, es cuando me levanté a la mañana y estoy dormida y estoy torpe y se me cayó algo. Puedo, en vez de decirme, ay, qué tonta la mañana o ya arranqué mal, hablarme con amor, hablarme con cuidado, hablarme con respeto. En las pequeñas cosas de la vida uno puede ir practicando el acto, ¿sí?, de perdonarse a sí mismo y de amarse. Los dejo con esta idea, con esta herramienta. Me gustaría mucho que lo empiecen a practicar, como yo les decía, desde lo más básico, desde lo más cotidiano, en tratarse con amor, en tratarse con cariño, en no enojarse con ustedes mismos cuando les pasan cosas que no son las que ustedes hubieran querido. Vamos a recordar que el control lo tiene la mente, lo tiene el ego, y que en realidad nosotros no controlamos absolutamente nada, ¿sí? Y que la vida es para ser vivida. Y cuando uno vive, ¿sí?, pasan cosas. Yo siempre digo que la vida es como, ¿vieron los aparatitos de terapia intensiva en donde cuando hay vida el monitor hace subidas y bajadas? Cuando hay muerte, el monitor hace la línea recta, ¿sí? Si hay vida, tendremos nuestros altibajos, nos van a pasar cosas más lindas, más feas, nos van a gustar más, nos van a gustar menos, pero es parte de la vida. ¿Sí? No busquemos que sea todo así, porque eso no es vida, eso es sobrevida, es muerte, ¿sí? Les dejo un beso gigante y vamos a seguir trabajando en esta clase sobre las máscaras y los mecanismos de defensa. Bueno, hablamos de resentimiento y hablamos de rencor. Cuando uno está resentido, resiente, vuelve a sentir, ¿sí? Todas las cargas de cosas que vivimos en el pasado o que vivimos simplemente, ¿sí?, se vuelven a sentir, se resienten. Por eso cuando uno dice que guarda rencor, ¿sí?, lo que está guardando es, lo que está sintiendo en realidad es volver de vuelta, ¿sí? El prefijo re tiene que ver con volver, ¿sí? Y corazón, ¿sí? Volver a pasar por el corazón. Cada vez que estamos resentidos o que estamos con rencor, ¿sí?, lo que hacemos es volver a sentir la misma carga emocional que sentimos en el momento que sucedió el hecho que nos dolió, que nos enojó, que nos frustró, etc., ¿sí? Por eso lo importante es, ¿sí?, liberarnos, ¿sí?, de esa carga de dolor. Por eso el perdón en realidad no implica liberar al otro solamente. En realidad tiene que ver con liberarnos verdaderamente nosotros. En realidad, y para ser más concretas, perdonar significa que no hay nada que perdonar, ¿sí? Porque todo lo que estuvo sucediendo fue perfecto y porque todo lo que estuvo sucediendo tenía que pasar para mi mayor bien, para poder trascender algo de mí que si no lo hubiera vivido desde ese lugar no lo hubiera podido hacer. Así que bueno, el perdón, el resentimiento y el rencor, ¿sí?, van de la mano, porque si yo estoy con mucha carga de resentimiento o mucha carga de rencor, significa que no pude perdonar, y la primera que se ató y la primera que sufre y por la primera que voy a estar mal es por mí misma, ¿sí?, no por el otro. Así que bueno, vuelvo a decirles, perdonar significa definitivamente y en realidad, y para darle un marco de cierre a esto que hemos hablado del perdón, ¿sí?, que no tengo nada que perdonar, porque lo que me sucedió fue lo más bendito que me pudo haber sucedido. Les dejo ahora sí un abrazo y un beso, linda semana y no olviden de ser felices.